Valentina Solorzano estaba mirando los informes financieros en la pantalla del ordenador cuando Emiliano entró en el despacho. Por la expresión ligeramente tensa de su rostro, se dio cuenta de que algo le preocupaba. En 10 años de matrimonio, había aprendido a leer su estado de ánimo en los detalles más pequeños, la forma en que se ajustaba el cuello de la camisa, el movimiento de las cejas, la pausa que precedía a sus palabras. «Valentina, tenemos que hablar», dijo Emiliano sentándose en el borde de su escritorio. Evitó mirarla directamente, algo poco habitual en él. ¿Sobre qué? Apartó el teclado y se centró en su marido. «Mamá llamó anoche, quiere venir a visitarnos». Valentina sintió que algo se le oprimía en el pecho. Dolores Carrera no decidía visitar a su hijo así como así. Normalmente, esas visitas significaban largas charlas sobre cómo llevar una casa, criar hijos, que por cierto nunca tuvieron, y educar a un marido. Valentina recordaba cómo hacía 4 años su suegra había venido una semana y la había convertido en un maratón de críticas. A Dolores no le había gustado nada, desde el color de las cortinas del dormitorio hasta el hecho de que Valentina comprara salsas ya preparadas en lugar de hacerlas ella misma. «¿Desde cuándo?», preguntó en un tono lo más neutro posible. «Un mes, quizá un poco más. Dice que extraña a Santiago, que quiere ver cómo vivimos». Valentina asintió, tratando de mantener la calma. Un mes con Dolores en la misma casa no era para los débiles de corazón. Su suegra nunca había ocultado su disgusto con la elección de su hijo. Desde el principio de su relación, insinuó que Emiliano podría haber encontrado a alguien mejor, una chica de una familia mejor, preferiblemente con estudios de magisterio, como ella. Dolores pensaba a menudo en la hija de su amiga, que había llegado a ser directora de un colegio público, o en la sobrina de su vecina, que se había casado con éxito con un médico y ahora no trabajaba, sino que se ocupaba exclusivamente de su casa y sus hijos. «Por supuesto, querida. ¿Cuándo viene?» «El próximo sábado. La recogeré en la estación de autobuses por la mañana. Hay un autobús a las 9:30. «Me parece bien. Prepararé la habitación de invitados. Tendremos que comprar ropa de cama nueva. La que tenemos probablemente le parecerá de calidad insuficiente». Emiliano exhaló un suspiro de alivio. Había esperado una reacción más violenta. «Gracias por comprender. Mamá ya no es joven y, tras la muerte de su padre, lo está pasando mal sola en Valparaíso. Los vecinos dicen que se ha vuelto más retraída». Valentina se limitó a sonreír. Don Pedro había muerto hacía 3 años, y desde entonces Dolores se había vuelto más solitaria, pero no se había vuelto menos exigente o crítica. Al contrario, era como si al enviudar hubiera decidido que su principal misión era vigilar aún más de cerca la vida de su único hijo. Valentina recordaba cómo, inmediatamente después del entierro de su suegro, Dolores los había llamado todos los días, preguntándoles detalles de su vida cotidiana. ¿Qué desayunaban? ¿A qué hora se acostaban si Emiliano estaba enfermo? Cuando Emiliano se fue a su despacho, Valentina se quedó un rato sentada, pensando en la próxima visita. Recordó la última visita de su suegra, 2 años atrás, en Navidad. Dolores había criticado todo, desde la forma de cocinar el pavo hasta la disposición de los muebles del salón. En especial, no le gustaba que Valentina trabajara a partes iguales con su marido, en lugar de quedarse en casa, haciendo solo las tareas domésticas. Una mujer debe hacer que la casa sea acogedora, no estar metida en un despacho con los hombres, decía Dolores en la cena de Navidad. En mis tiempos, las esposas sabían cuál era su lugar. Fíjate en la mujer de mi antiguo colega. Crió a 3 hijos y nunca trabajó. Pero qué casa tenían, qué orden. Valentina guardó silencio en aquel momento, pero Emiliano salió en su defensa, diciendo que valoraba su contribución a la empresa. Esto calmó un poco las cosas, pero quedó un escalofrío general. Dolores pasó los días restantes de la visita en un silencio desafiante, lanzando solo de
vez en cuando miradas significativas a su cuñada. Apartando los recuerdos desagradables, Valentina se concentró en su trabajo. Agrovida iba muy bien. En los 2 últimos años, habían ampliado considerablemente su gama de productos, frutas y verduras ecológicas procedentes de pequeños agricultores de distintas regiones de Chile. Valentina supervisaba personalmente las relaciones con los proveedores, y gracias a sus esfuerzos la empresa se ha ganado la reputación de socio fiable. Viajaba regularmente a las granjas, estudiaba las técnicas de cultivo y ayudaba a los agricultores a obtener la certificación ecológica. La cooperación con las explotaciones familiares del Valle del Maipo fue especialmente fructífera. Cultivaban excelentes tomates, pimientos y berenjenas. Valentina ayudó a varias familias a modernizar sus sistemas de riego, lo que les permitió aumentar su rendimiento en un 30%. A cambio, Agrovida recibió derechos exclusivos para comprar sus productos. Hacia las 11 de la mañana, Gustavo Reinaldo llamó a la puerta de la oficina. El joven ingeniero agrónomo había sido ayudante de Valentina durante 3 años, y ella apreciaba su profesionalidad y atención al detalle. Gustavo era el tipo de persona que nunca perdía el optimismo y siempre encontraba una solución incluso en las situaciones más difíciles. Se había licenciado con matrícula de honor, pero había preferido trabajar en una empresa privada a seguir una carrera académica. Valentina reconoció inmediatamente su potencial y no se equivocó. «Doña Valentina, tengo una gran noticia», dijo nada más cruzar la puerta. «Sí, Gustavo. Los representantes de la cadena Mega Market han aprobado por fin nuestra propuesta. Se ha firmado el contrato para el suministro de verduras ecológicas. Son 24 toneladas de productos al mes durante los próximos 18 meses. Valentina sintió una oleada de satisfacción. Las negociaciones con Mega Market habían durado mucho, casi 6 meses. Esta cadena de supermercados es famosa por sus elevadas exigencias de calidad de los productos y sus estrictas condiciones contractuales. Sus jefes de compras controlaban personalmente cada explotación y exigían documentación detallada sobre los métodos de cultivo, los fertilizantes y los productos fitosanitarios. Firmar un contrato con ellos supuso un gran avance para Agrovida. «Excelente. ¿Y los precios? Habéis conseguido negociar en nuestros términos. Más o menos. Aceptaron el 95% de nuestro precio original. Dado el volumen de envíos, es más que aceptable. Además, garantizan el pago a los 15 días de la entrega, lo que es mucho mejor que la mayoría de nuestros clientes. Es estupendo. ¿Y nuestros agricultores podrán suministrar semejantes volúmenes?» Gustavo asintió y sacó unos documentos de una carpeta. «Ya llamé a los principales proveedores. Don Ricardo, de Quillota, podría aumentar su oferta de tomates en un 30%. Pensaba ampliar sus invernaderos y ahora tiene un incentivo para hacerlo. La familia Moreno, del barrio Melipilla, está dispuesta a ampliar su producción de ensaladas y hortalizas. Incluso quieren probar nuevas variedades. Rúcula y espinacas jóvenes. No habrá problemas con las patatas. Una cooperativa de Osorno lleva tiempo ofreciéndonos mayores volúmenes. ¿Y la certificación ecológica? ¿Cumplen todos los agricultores los requisitos? La mayoría sí. Hay 2 explotaciones que necesitan ultimar los documentos, pero es cuestión de un mes como mucho. Yo superviso personalmente el proceso. La empresa de certificación prometió realizar inspecciones en 2 semanas. Valentina examinó los cálculos que le había dado Gustavo. Las cifras parecían convincentes. El contrato con Mega Market aumentaría la facturación anual de la empresa en casi un 40%. Esto significaba la oportunidad de invertir en desarrollo, quizás para abrir su propia tienda de envasado o incluso para poner en marcha una línea de producción de mezclas de verduras congeladas. ¿Cuándo empiezan las entregas? A partir del primer día del mes que viene. Tenemos 3 semanas para hacer los últimos preparativos.
Mañana convocaremos una reunión con todos los jefes de departamento. Tenemos que coordinar la logística, el control de calidad y las finanzas. Y tenemos que pensar en personal adicional. Puede que necesitemos otro especialista en atención al cliente. Tras la marcha de Gustavo, Valentina se sumergió en la planificación. El nuevo contrato exigía una importante reorganización de los procesos de trabajo. Había que revisar los plazos de entrega, quizá alquilar más espacio de almacén e incluso contratar a más personas en el departamento de logística. Abrió una hoja de cálculo y empezó a modelizar varios escenarios. Hacia la 1 de la tarde, Emiliano vino a verla. ¿Cómo va todo? Gustavo dijo que tenías buenas noticias. Más que buenas. Mega Market ha firmado un contrato. Es un gran avance, Emiliano. Su marido sonrió y le pasó el brazo por los hombros. Enhorabuena. Has hecho un gran trabajo con esta negociación. Recuerdo lo nerviosa que estabas antes de la primera reunión con el director de compras. Lo estábamos, le corrigió Valentina. Sin tu apoyo y tus contactos en el sector, no habría podido llegar a ese nivel. Era cierto. Emiliano tenía una comprensión intuitiva del mercado y la capacidad de encontrar puntos en común con todo tipo de personas. Podía comunicarse tanto con pequeños agricultores como con altos directivos de grandes cadenas con la misma facilidad. Valentina, en cambio, era más metódica y constante en su atención a los detalles. Su asociación empresarial funcionó bien gracias a este reparto de papeles. ¿Qué te parece si ampliamos el equipo?, preguntó ella. Lo hablaremos mañana en la reunión, pero en principio estoy de acuerdo. Un contrato de esta magnitud requiere recursos adicionales. Después de comer, Valentina se reunió con Carlos Medina, el jefe de finanzas. Carlos llevaba en la empresa desde sus inicios. Había sido uno de los primeros empleados que Emiliano y Valentina habían contratado. Contable experimentado y de reputación intachable, conocía las particularidades del negocio agrícola. Creo que el banco estará de acuerdo, dijo Carlos mientras estudiaba el borrador del contrato. Tenemos un excelente historial crediticio y el contrato con Mega Market servirá como buena garantía. Mañana me pondré en contacto con nuestro gerente del Banco de Chile. Prepara todos los documentos necesarios. Quiero presentar la solicitud esta semana. Necesitaremos capital circulante adicional para hacer pagos anticipados a los agricultores. ¿Cuánto piensas pedir? Creo que 50 millones serán suficientes para la primera vez. Si el contrato va bien, podremos aumentar la línea de crédito. El resto del día transcurrió entre reuniones de trabajo y planificación. Valentina se sentía llena de energía. Momentos como este, cuando las cosas iban bien, le recordaban por qué amaba tanto su trabajo. Ver crecer una pequeña empresa familiar que ella y Emiliano habían creado de la nada hasta convertirse en un actor importante en el mercado le daba una sensación de auténtico logro. Recuerda que hace 10 años alquilaron una pequeña oficina en un barrio industrial y empezaron suministrando patatas a los restaurantes locales. Entonces, solo tenían 2 clientes fijos y un viejo camión. Ahora Agrovida trabaja con decenas de agricultores de toda la zona central de Chile y abastece a las mayores cadenas de distribución del país. Esa noche, en casa, durante la cena, le contó a su marido sus planes para reorganizar las operaciones de la empresa. Quizá deberíamos pensar en abrir un segundo almacén, sugirió Emiliano. Hay buenos espacios en la zona sur de la ciudad, cerca de las principales arterias de transporte. He visto un anuncio de alquiler de un local de 800 metros cuadrados. No es mala idea. Veamos cómo van las cosas en los primeros meses de contrato. Si todo va bien, podemos plantearnos seriamente la ampliación. Mientras hablaban de trabajo, Valentina casi se había olvidado de la próxima visita de su suegra. Solo cuando Emiliano mencionó que tendría que comprar víveres para la llegada de su madre, se acordó del sábado. ¿Qué le apetece desayunar a mamá?, preguntó. Pan fresco, mantequilla, miel y café,
solo molido, no le gusta el instantáneo. Y mermelada, preferiblemente casera. ¿Recuerdas que siempre criticaba las mermeladas compradas? Oh, bien. ¿Y la comida y la cena? Ya sabes, ella es bastante modesta, siempre y cuando todo esté bien cocinado. Nada de comidas precocinadas ni salsas preparadas, y las verduras deben ser frescas, no congeladas. Valentina entendió lo que significaban esas sí, sí, oso. Dolores tenía ideas muy definidas sobre cómo debía ser una comida casera. Todo desde cero, todo con recetas tradicionales, preferiblemente las que se habían transmitido en la familia durante generaciones. Tendré que tomarme un par de días libres para prepararlo, dijo Valentina. Quiero limpiar la casa y cocinar algo especial para ella. No te preocupes tanto. Mamá entenderá que tienes trabajo que hacer. Emiliano, los dos sabemos que eso no es verdad. Tu madre cree que una esposa debe anteponer su familia a su carrera. El resto de la semana pasó rápidamente. Valentina estaba completamente absorta en la preparación de la realización del nuevo contrato. La reunión con los jefes de departamento fue productiva. Todos apoyaron los planes de expansión y ofrecieron sus ideas sobre cómo optimizar los procesos. Gustavo se hizo cargo de la coordinación con los agricultores, Carlos se ocupó de la financiación y Raúl Vázquez, jefe de logística, empezó a buscar capacidad de transporte adicional. El ambiente en la oficina era optimista. Todo el mundo se daba cuenta de que la empresa pasaba al siguiente nivel. El viernes por la noche, preparando la llegada de su suegra, Valentina sintió una ligera ansiedad. Un mes viviendo bajo el mismo techo que Dolores prometía ser todo un reto, pero esperaba que su carga de trabajo la ayudara a superarlo sin mayores conflictos. El sábado por la mañana, Valentina se levantó antes de lo habitual. A las 7:30 ya estaba en la cocina, preparando el desayuno y revisando mentalmente su lista de tareas. La habitación de invitados estaba reluciente, la ropa de cama nueva, lavada y planchada, y había comida fresca en la nevera. Incluso había comprado café molido en una tienda especializada, el mismo de Colombia que Dolores prefería. Emiliano salió a recoger a su madre a las 8 de la mañana y Valentina se quedó en casa para hacer los últimos preparativos. Arregló las flores del salón, volvió a quitar el polvo de los muebles y comprobó que todas las toallas del cuarto de baño estuvieran rectas. La experiencia le decía que Dolores encontraría algo de lo que quejarse, pero quería reducir al mínimo sus comentarios. A las 10:30, el coche de Emiliano entró en el patio. Valentina miró por la ventana y vio a su marido ayudando a su madre a salir del coche. Dolores Carrera tenía el mismo aspecto que hacía 2 años, una mujer esbelta vestida de traje oscuro, con el pelo canoso bien peinado y expresión severa. Incluso después de un viaje de 4 horas en autobús, parecía impecablemente arreglada. «¡Valentina!», gritó Emiliano, sacando una maleta del maletero. «Ya hemos llegado». Valentina salió al porche con una sonrisa que intentó hacer lo más sincera posible. «Dolores, qué bueno que llegaste bien. ¿Qué tal el camino?» «Bien», contestó secamente su suegra, echando una mirada crítica a la fachada de la casa. Aunque el conductor iba demasiado deprisa. Hoy en día la gente no sabe conducir con suavidad. Entró en la casa y Valentina se dio cuenta enseguida de que Dolores estudiaba detenidamente el vestíbulo. La mirada de su suegra se detuvo en el espejo, luego en el zapatero y después en el perchero. «Esto es un poco estrecho», dijo Dolores quitándose el abrigo. «Y está un poco oscuro. Quizá deberías haber puesto un espejo más grande». «Mamá, ven al salón», se apresuró a decir Emiliano. Valentina preparó café. En el salón, Dolores se sentó en un sillón y siguió inspeccionando. Su mirada se detuvo en cada detalle del interior, y Valentina casi podía sentir físicamente cómo su suegra recopilaba mentalmente una lista de defectos. «Este sofá no está bien», dijo Dolores tomando una taza de café. «Debería estar orientado hacia la ventana, y la mesita está demasiado cerca, es incómodo estirar las piernas».
Mamá, estamos cómodos, dijo Emiliano en voz baja. Cómodo es cuando todo se ajusta a las normas. Te estás adaptando a la disposición equivocada. Valentina permaneció en silencio, pero mentalmente se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Durante el desayuno, Dolores lo criticó todo. El pan no era lo bastante fresco, la mantequilla demasiado salada, la miel del tipo equivocado. En Valparaíso le compro la miel a una mujer en el mercado, dijo, extendiendo una fina capa sobre el pan. Verdadera, espesa, no como esta falsificación líquida. Valentina, ¿comprendes que la calidad de los productos es la base de la salud? Claro que sí, respondió Valentina. Intento comprarlo mejor. Intentarlo está bien, pero también hay que saber dónde comprar. Estos grandes supermercados no venden más que productos químicos. Después de desayunar, Emiliano le enseñó la casa a su madre. Valentina oyó a Dolores comentar el mobiliario de cada habitación. Las cortinas del dormitorio eran demasiado brillantes, el escritorio del estudio de Emiliano estaba hecho un desastre y la cocina era demasiado pequeña para una casa así. Emiliano, dijo Dolores cuando volvieron al salón, necesitas una anfitriona que sepa organizar las cosas. Valentina sintió que le ardían las mejillas, pero se contuvo. Emiliano tosió torpemente. Mamá, Valentina tiene mucho trabajo. No puede dedicarse a la casa todo el día. Ese es exactamente el problema. Una mujer tiene que ser capaz de equilibrar sus responsabilidades. Y si no puede, significa que está haciendo algo mal. El resto del día transcurrió en un ambiente tenso. Dolores estudió metódicamente la casa, haciendo observaciones. Reorganizó algunos objetos en el salón, los botes de especias de la cocina e incluso las toallas del cuarto de baño. Así está mejor, explicó. Todo tiene que estar ordenado de forma lógica. Valentina observó el proceso en silencio, sintiendo cómo crecía su irritación. La casa que se había pasado años arreglando se estaba convirtiendo en un espacio organizado según las reglas de otra persona. Esa noche, cuando cenaron, Dolores criticó la forma en que estaba cocinado el pollo. Está demasiado seco, dijo cortando un trocito. Debería haberse guisado, no horneado, y está demasiado condimentado. El pollo debe conservar su sabor natural. A mí me gusta, dijo Emiliano apoyando a su mujer. Te gusta porque estás acostumbrado, y la costumbre no es un indicador de calidad. Al día siguiente, domingo, Dolores se puso a ordenar en serio. Se levantó a las 6 de la mañana y empezó a limpiar la cocina. Valentina se despertó con el ruido de muebles moviéndose y encontró a su suegra limpiando la nevera. «Dolores, ¿qué haces?», preguntó, apareciendo en la cocina en bata. «Ordenando. ¿Ves cuánto polvo se ha acumulado detrás de la nevera? Es antihigiénico. Lo limpio todas las semanas. Supongo que no lo suficiente. Emiliano podría enfermar de tanta suciedad». Valentina se quedó mirando cómo Dolores fregaba todos los estantes de la nevera, comentando el contenido. ¿Por qué tantos yogures? Y mayonesa comprada, mejor casera. Y esas ensaladas precocinadas habría que tirarlas. El domingo por la tarde la casa estaba en perfecto orden, pero Valentina se sentía como una invitada en su propia casa. Todas las pequeñas cosas habituales habían desaparecido o se habían cambiado de sitio. Incluso su taza de café favorita estaba en el rincón más apartado del armario. El lunes por la mañana, al prepararse para ir a trabajar, Valentina se sintió aliviada. La oficina era el único lugar donde podía refugiarse de las constantes críticas de su suegra. Pero incluso este refugio resultó ser temporal. El miércoles, Valentina había quedado con su amiga Fernanda en un pequeño café cercano al banco donde trabajaba Fernanda. Quedaron en comer juntas, y Valentina estaba deseando hablar. Fernanda Olmos era su mejor amiga desde la universidad. Mujer inteligente, práctica y con buen sentido del humor, siempre sabía escuchar y dar buenos consejos. A diferencia de Valentina, Fernanda estaba soltera y se dedicaba a su carrera en el banco,
donde ya había ascendido al puesto de analista senior. «Pareces agotada», dijo Fernanda nada más conocerse. «¿Qué te ha pasado?» «Dolores», respondió brevemente Valentina, sentándose en una mesa junto a la ventana. «Ah, ¿ha venido la suegra? Perdona. Recuerdo que me hablaste de sus visitas anteriores. El camarero trajo el menú, pero Valentina estaba demasiado excitada para concentrarse en la elección de los platos. Fernanda, es una pesadilla. Ha redecorado toda la casa a su gusto. Reorganizó los muebles, volvió a lavar todos los platos, volvió a colgar las toallas. Llego a casa y no reconozco mi propia cocina». «¿Y qué dice Emiliano?» «Intenta suavizar las cosas, pero casi siempre calla. No quiere enfrentarse a su madre». Fernanda asintió con comprensión. Los hombres suelen hacer eso. Les resulta más fácil esperar que enfrentarse al problema. «Pero no es solo un inconveniente», continuó Valentina. «Lo critica todo, cómo cocino, cómo limpio, cómo me visto. Ayer dijo que mi traje era demasiado brillante para una mujer casada. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?» «Un mes, tal vez más. Fernanda, no sé cómo superar esto. Cada mañana me despierto pensando que me espera otra ronda de comentarios». Pidieron ensaladas y continuaron su conversación. Fernanda escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «¿No afecta a tu trabajo?», preguntó ella. «Todavía no, pero me temo que es temporal». Ya había empezado a preguntar a Emiliano por los asuntos de la empresa. Y no solo a preguntar, sino a dar consejos. «¿Qué clase de consejos?». «Anoche en la cena dijo que paso demasiado tiempo viajando a los granjeros. En su opinión, ese es un trabajo de hombres, y una mujer debería sentarse en una oficina y hacer papeleo». Fernanda resopló. «Típico. La gente de la vieja generación a menudo no se da cuenta de cómo ha cambiado el mundo. No es solo una cuestión de generación. Ella cree fundamentalmente que las mujeres no deberían ocupar puestos de liderazgo. Siempre cita el ejemplo de personas que se quedan en casa con sus hijos. ¿Qué pasa con los niños? ¿Ella presiona? Lo hace. Todos los días insinúa que a nuestra edad es hora de pensar en la procreación y que la carrera se interponía en el camino de la maternidad». Valentina sintió que la tensión acumulada en los últimos días empezaba a remitir. La oportunidad de hablar con su amiga era terapéutica. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», continuó. «En el trabajo Emiliano me apoya totalmente, aprecia mis ideas, me aconseja sobre temas importantes, pero en casa, delante de su madre, es como si fuera otra persona. Ya veo. Los hijos suelen comportarse como niños pequeños delante de sus madres, sobre todo los que son tan mandones. Anoche estábamos discutiendo el nuevo contrato con Mega Market y sugerí que contratáramos a un logista más. Dolores intervino de inmediato y dijo que era una inviabilidad femenina gastar dinero en personal extra en lugar de organizar mejor al existente. Y Emiliano no dijo nada. Luego, cuando nos quedamos solos, dijo que mi idea era correcta, pero que no me apoyaría delante de su madre. Fernanda negó con la cabeza. «No es buena señal, Valentina. Un marido debe proteger a su mujer, sobre todo de su familia política». «Lo comprendo. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Exigirle que elija entre su madre y yo?» «Todavía no. Pero necesitas establecer límites claros. Ella es una invitada en tu casa, no tu anfitriona». Después del almuerzo, Valentina se sintió mejor. Hablar con Fernanda le había ayudado a ver la situación con más claridad. Sí, el comportamiento de Dolores era molesto, pero era temporal. Un mes no era mucho tiempo, sobre todo porque Valentina pasaba la mayor parte del día en el trabajo. Por la noche, en casa, la situación seguía el patrón habitual. Dolores criticaba la cena que había preparado Valentina y hablaba de cómo guisar bien las verduras. Pero Valentina intentaba no tomarse a pecho los comentarios. El jueves por la noche, sin embargo, ocurrió un hecho que la hizo adoptar una nueva visión de la situación.
Emiliano estaba hablando con su madre sobre los asuntos de la empresa y mencionó el nuevo contrato. Es un gran éxito, dijo. Valentina ha hecho un gran trabajo en las negociaciones. ¿Valentina? Preguntó Dolores con sorpresa. ¿No eres tú la negociadora? Eres la directora de la empresa. Mamá, tenemos una división del trabajo. Valentina se encarga de tratar con clientes y proveedores. Qué raro. Creo que las negociaciones serias deben ser manejadas por un hombre. Las mujeres son demasiado emocionales para eso. Valentina sintió que la ira bullía en su interior. Dolores, dijo con toda la calma posible, llevo 10 años negociando, y con bastante éxito. Puede ser, pero en los negocios los hombres confían más en otros hombres. Es natural. Mamá, intentó intervenir Emiliano. Los resultados hablan por sí solos. Los resultados son buenos, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Si quieres que el negocio crezca en serio, Emiliano debe asumir más responsabilidades. Valentina se levantó de la mesa. Disculpen, tengo cosas que hacer, dijo y salió de la habitación. En el dormitorio se quedó sentada largo rato, pensando en lo que había pasado. Estaba claro que Dolores no solo criticaba la casa, sino que cuestionaba la capacidad profesional de Valentina. Para colmo, Emiliano no la reprendía con firmeza. Esto ya no era solo un percance doméstico, sino una amenaza a todo lo que Valentina había pasado años construyendo. El viernes por la mañana, Valentina se preparaba para ir a trabajar cuando oyó que Dolores hablaba con Emiliano en la cocina. «Hijo, llevo toda la noche pensando en tu negocio», le dijo su suegra. «Creo que necesitas ayuda para dirigir la empresa». «Mamá, tengo a Valentina. Los dos juntos somos geniales». Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Una mujer no puede ser un socio de pleno derecho en un negocio serio. Carece de pensamiento estratégico. Valentina se quedó en la puerta, indecisa. «Tengo experiencia en liderazgo», continuó Dolores. «Dirigí una escuela durante 30 años y sé cómo organizar un gran equipo. Quizá debería ver cómo te va». «No sé, mamá. Una oficina no es un colegio. Las personas son iguales en todas partes. Lo importante es gestionarlas bien». Valentina entró en silencio en la cocina y se sirvió una taza de café, fingiendo que no había oído nada. «Buenos días», dijo en un tono lo más neutro posible. «Valentina», dijo Dolores, «le estaba diciendo a Emiliano que me gustaría conocer tu compañía. Sería interesante saber qué haces allí». «Por supuesto», contestó Valentina, aunque su interior se tensó. «Ven cuando te venga bien». El lunes por la mañana, Dolores apareció en la oficina de Agrovida a las 10:30. Iba vestida con un estricto traje azul oscuro y parecía una inspectora que llega para una inspección. Emiliano la condujo por la oficina y la presentó al personal. «Esta es mi madre, Dolores Carrera. Quiere familiarizarse con nuestro trabajo». Valentina observó cómo Dolores estudiaba cada despacho, hacía preguntas al personal y tomaba notas en un pequeño cuaderno. Su mirada era aguda y crítica, igual que lo había sido en la casa de Valentina. Hacia las 11, Dolores entró en el despacho de Valentina. «¿Me permite?», preguntó al cruzar el umbral. «Por supuesto, pase». Dolores se sentó en la silla de visitas y recorrió la habitación con la mirada. «Esto es un desastre», dijo. «Los documentos están desparramados, las carpetas torcidas. ¿Cómo se puede trabajar eficazmente en semejante caos?» «No es un caos», explicó Valentina pacientemente. «Tengo mi propio sistema de organización de documentos. El sistema debe ser comprensible no solo para ti, sino también para los demás empleados. Y si tú no estás, ¿quién va a arreglar este lío?». Valentina sintió que se enfadaba. «Dolores, llevo 10 años trabajando aquí y lo hago bien». Hacerlo bien y ser eficiente son cosas distintas. En la escuela siempre exigí que los profesores mantuvieran sus papeles en perfecto orden. Es la base de la disciplina. En ese momento,
Gustavo entró en el despacho con una carpeta de informes. «Disculpe, doña Valentina, tengo...» Dejó de hablar al ver a Dolores. «Pase, joven», dijo la suegra. «No sea tímido. Me llamo Dolores Carrera. Soy la madre de Emiliano». «Gustavo Reinaldo», se presentó. «Mucho gusto. Gustavo, enséñame tus informes», pidió Dolores tendiéndole la mano. Gustavo miró a Valentina confundido. «Son papeles de trabajo», dijo ella. «No creo que...» «No pasa nada», le interrumpió Dolores. «Solo quiero entender cómo está organizado su trabajo». Cogió la carpeta y empezó a hojear los documentos. «Ya ve», dijo al cabo de unos minutos. «Los informes son caóticos. No hay un formato normalizado. En la escuela siempre utilizábamos formularios normalizados». Gustavo se mueve incómodo de un pie a otro. «Nuestros informes cumplen los requisitos de nuestros clientes», dice Valentina. «¿Dónde están los requisitos de la propia empresa? ¿Normas de calidad internas? ¿Un sistema de control? Lo que veo aquí es una falta total de control». Cuando Gustavo se marchó, Valentina intentó explicarle a Dolores que el negocio agrícola tenía sus propias especificidades, pero su suegra no la escuchó. «La especificidad es una excusa», dijo. «Los principios de la gestión son universales. Orden, disciplina, control. Sin ellos, cualquier negocio se viene abajo». El martes Dolores volvió a venir. Esta vez se quedó hasta tarde en el departamento de logística, donde mantuvo una larga conversación con Raúl Vázquez sobre las rutas de reparto. Valentina la vio anotar algo en su cuaderno y sacudir la cabeza. «Raúl», dijo Dolores, «utilizas demasiados coches para las entregas. No es rentable. Tenemos que optimizar las rutas. Señora Carrera, tenemos en cuenta muchos factores: distancia, volumen de carga, tiempo de entrega, factores. ¿Dónde están las matemáticas? ¿Dónde están los diagramas? En la escuela planificamos el horario para 800 alumnos y 20 autobuses, y todo funcionó a la perfección». Raúl miró confuso hacia el despacho de Valentina, pero ella estaba ocupada al teléfono con un cliente. El miércoles se había producido un incidente que había estropeado por completo el ambiente en la oficina. Los representantes de un nuevo cliente, una cadena de restaurantes interesada en el suministro de hierbas y verduras, debían llegar a las 11 de la mañana. Valentina se preparaba para la reunión cuando se enteró de que Dolores ya estaba en la sala. «¿Qué ocurre?», preguntó a la secretaria de María. «La señora Carrera dijo que asistiría a las negociaciones». Don Emiliano aceptó. Valentina sintió una punzada de rabia, pero se contuvo. Los clientes ya estaban esperando y no era apropiado montar una escena. Las negociaciones comenzaron con normalidad. Los representantes de los restaurantes, 2 hombres de mediana edad, escucharon atentamente la presentación de Valentina sobre las capacidades de la empresa. Habló de la calidad de los productos, los plazos de entrega, los precios. «Tenemos nuestro propio sistema de control de calidad», dijo Valentina. «Cada lote de verduras se comprueba antes de enviarlo». «Lo siento», intervino de pronto Dolores, «pero tengo que ser clara. Ustedes tienen un sistema de control formal. He mirado los papeles y hay muchas irregularidades». Los clientes la miraron sorprendidos. «¿Y usted quién es?», preguntó uno de ellos. «Dolores Carrera, consultora de gestión. Estoy ayudando a mi hijo a poner en marcha su empresa». «Mamá», intentó intervenir Emiliano. «Quizá no deberíamos...». «Sí», dijo Dolores con firmeza. «Los clientes tienen que saber la verdad. Tu gestión es caótica, no tienes normas claras, tus empleados trabajan a su antojo». Valentina sintió que le ardía la cara de vergüenza. Los clientes se miraron entre sí y su interés por cooperar se desvaneció. «Pero nuestros productos son de alta calidad», intentó Valentina salvar la situación. «Tenemos excelentes opiniones de nuestros clientes. Una cosa es el feedback y otra el trabajo real», insistió Dolores. «Mira la oficina. Los documentos están tirados. Los informes se hacen de forma chapucera.
¿Cómo se puede confiar en una empresa así para entregas serias? La reunión acabó en nada. Los clientes dijeron que se lo pensarían y volverían a llamar, pero Valentina se dio cuenta de que no volverían a aparecer. Cuando los visitantes se marcharon, se hizo un gran silencio en la sala de reuniones. «Mamá», dijo Emiliano, «no deberías hablar así delante de los clientes. ¿Qué se supone que debía hacer? Callarme mientras tu mujer arruinaba la reputación de la empresa». «Dolores», Valentina no aguantó más. «Acabas de interrumpir una negociación importante. He impedido un contrato desfavorable. Esta gente busca un proveedor barato, no un socio de calidad». «¿Cómo lo sabe?» Me di cuenta por sus preguntas. 30 años trabajando con gente te enseñan algo. Valentina abandonó la sala de reuniones, sintiéndose humillada. Gustavo la esperaba en el pasillo. «Doña Valentina, tengo que hablar con usted», le dijo en voz baja. Entraron en su despacho y Gustavo cerró la puerta. «¿Qué le pasa?», preguntó Valentina. «Se trata de la señora Carrera. Ayer habló con Marisela en contabilidad. Criticó nuestro sistema de archivo. Marisela estaba molesta, piensa que no está haciendo un buen trabajo». «¿Qué dijo exactamente?» «Que mantenemos nuestros registros a la antigua, sin software moderno, sin automatización, y que usted, perdone, no entiende los pormenores de la planificación financiera». Valentina sintió que se le apretaban las tripas. «Y además», continuó Gustavo, claramente angustiado, «habló con los conductores. Dijo que las rutas estaban mal, que perdíamos dinero en combustible». «Gustavo, ¿le respondieron algo los conductores?» «Juan dijo que lleva 5 años trabajando aquí y que conoce las carreteras como la palma de su mano, y dijo que la experiencia sin un enfoque científico es solo un hábito». «Ya veo. ¿Algo más?» «Sí. Preguntó por los contratos con los agricultores. Preguntó por qué estábamos pagando precios tan altos por productos orgánicos. Dijo que podríamos encontrar proveedores más baratos». Valentina cerró los ojos y trató de calmarse. Cada vez estaba más claro que Dolores no solo estaba investigando las operaciones de la empresa, sino que estaba socavando metódicamente la autoridad de Valentina entre los empleados. El jueves por la mañana, Dolores volvió a presentarse en la oficina, pero esta vez se dirigió directamente a Emiliano. Se encerraron en su despacho y hablaron durante más de 1 hora. Valentina vio a través de la mampara de cristal cómo su suegra explicaba algo a su hijo, mostrando notas en su cuaderno. Después de comer, Emiliano entró a ver a Valentina. Tenía el rostro serio. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre qué?» «Sobre el trabajo de la empresa». Mamá me mostró sus observaciones. «Hay problemas que no hemos notado». «¿Qué tipo de problemas?» «Gestión ineficaz, costes innecesarios, falta de control». Hizo toda una lista. Valentina sintió un escalofrío por dentro. «Emiliano, tu madre pasó 4 días en nuestra oficina. ¿Cómo puede juzgar el trabajo que hemos hecho durante 10 años? A veces la perspectiva de un extraño nos ayuda a ver lo que nos perdemos. Una perspectiva externa, sí, pero sin interferir en las negociaciones con los clientes». Sobre ese incidente, mi madre me explicó. Ella sentía que esos restauradores eran socios poco confiables. ¿En qué se basaba? Su experiencia con la gente. Mamá es un buen juez de carácter. Valentina se dio cuenta de que era inútil discutir. Dolores ya había convencido a su hijo de que tenía razón. El viernes por la noche, en casa, la situación llegó a un punto crítico. Durante la cena, Dolores le contó a Emiliano en detalle las deficiencias que había descubierto en la empresa. «Tu mujer pasa demasiado tiempo viajando a los agricultores», le dijo. «Esto podría hacerse por teléfono o asignarlo a subordinados. Las relaciones personales con los proveedores son muy importantes», intentó argumentar Valentina. «Lo importante son los resultados, no las relaciones. Acudes a ellos porque te conviene, no porque sea eficiente». «Mamá tiene razón», dijo Emiliano de repente. «Quizá deberíamos replantearnos nuestros procesos de trabajo». «Y además», continuó Dolores,
No tenéis una jerarquía clara. El personal no entiende quién es responsable de qué. En la escuela siempre he exigido una clara división de responsabilidades. La escuela y la empresa son diferentes, dice Valentina. Dirigir personas es igual en todas partes. Necesitas normas claras, control, disciplina. Durante el fin de semana, Emiliano se mostró notablemente más frío con su mujer. Pasaba más tiempo con su madre, hablando de los planes de desarrollo de la empresa. Valentina oyó fragmentos de sus conversaciones. Dolores sugería cambios radicales en la estructura de gestión, recortar gastos, reforzar el control sobre los empleados. El lunes por la mañana, Emiliano pidió a Valentina que fuera a su despacho. He tomado una decisión, dijo sin preámbulos. La empresa necesita un cambio. ¿Qué tipo de cambios? Mamá ha aceptado ayudarnos con la gestión. Asumirá el cargo de subdirectora. Valentina sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Y yo qué? Valentina, has sido mi socia durante mucho tiempo, pero ahora la empresa necesita un gestor profesional. Mamá tiene experiencia en la gestión de un gran equipo. Emiliano, ¿me estás despidiendo? Te sugiero que te concentres en tu familia. Podríamos tener hijos, una vida familiar normal. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces tendrás que dejar la empresa. Valentina miró a su marido y no lo reconoció. El hombre con el que había pasado 10 años construyendo una empresa común se había convertido en un extraño, frío, indiferente a sus sentimientos. Está bien, dijo con calma. Comprendo. Volvió a su despacho y empezó a recoger sus objetos personales, fotografías, libros, carpetas de proyectos, todas las cosas que hacían de aquel lugar su territorio. Gustavo entró y, al ver las cajas, preguntó temeroso. «Doña Valentina, ¿qué pasa?» «Renuncio, Gustavo. A partir de hoy, la empresa será diferente». «¿Por qué? ¿Por la señora Carrera?» «Muchas razones. Cuídate». Esa noche en casa, Valentina le dijo a Emiliano que lo dejaba. «No seas niña», le respondió. «Solo estás herida. Ya se te pasará». «No, Emiliano, no se te pasará. Elegiste entre tu mujer y tu madre, y elegiste a tu madre. Elegí lo que era mejor para el negocio. Elegiste lo que es más fácil para ti». Valentina hizo las maletas y se mudó con Fernanda al día siguiente, y el miércoles fue al abogado de la familia para conseguir los papeles del divorcio. El estudio de Fernanda en Providencia era pequeño pero acogedor. Valentina se acomodó en el sofá-cama del living, convirtiendo la mesa de centro en un improvisado lugar de trabajo. Los primeros días se sintió confundida. Después de 10 años de trabajo activo, el repentino desempleo fue un duro golpe. Fernanda intentó apoyar a su amiga lo mejor que pudo. Todas las mañanas, cuando salía para el banco, dejaba una nota con palabras alentadoras y por la noche llevaba comida deliciosa y escuchaba pacientemente las preocupaciones de Valentina. «No sabes lo extraño que es», dijo Valentina, sentada en el sofá con una taza de té. «Durante 10 años me he despertado pensando en el trabajo, los planes, las reuniones, y ahora ni siquiera sé cómo pasar el día. Es solo temporal», la tranquilizó Fernanda. «Encontrarás un nuevo trabajo, quizá incluso mejor que el que tenías antes. No es solo el trabajo. Lo he perdido todo de golpe. Mi carrera, mi casa, mi marido. Fue como si 10 años de mi vida se hubieran esfumado de un plumazo». Fernanda se sentó a su lado y rodeó los hombros de su amiga con el brazo. «Valentina, eres una mujer fuerte, lo superarás, y quizá este golpe del destino sea una oportunidad para empezar una nueva vida, libre de relaciones tóxicas». El miércoles, una semana después de ser despedida, Valentina recibió la visita de Gustavo. Llegó por la tarde, cuando Fernanda aún no había vuelto del trabajo. La joven agrónoma parecía agotada y confusa. «Doña Valentina», le dijo, sentándose en su silla, «no tiene ni idea de lo que está pasando en la empresa». «¿Qué ha ocurrido?» «La señora Carrera ha cambiado por completo los procesos de trabajo. Ha cancelado el contrato con Mega Market».
Valentina se sobresaltó. ¿Cómo? Era el contrato más lucrativo de la historia de la empresa. Dijo que las condiciones eran desfavorables, que pagábamos demasiado a los agricultores y no ganábamos lo suficiente. Exigió una revisión a la baja de todos los precios. ¿Y qué dijo Mega Market? Anularon el contrato. Dijeron que no trabajarían con proveedores poco fiables. Valentina sintió dolor físico. El contrato en el que había estado trabajando durante 6 meses, que se suponía iba a llevar a la empresa a un nuevo nivel, se destruyó en unos días. ¿Y los demás clientes? Nada bueno, suspiró Gustavo. La señora Carrera decidió poner orden con los restaurantes. Los llamó personalmente y les exigió el pago inmediato de las facturas atrasadas. Nunca hemos tenido problemas de morosidad. Todos nuestros clientes pagaban puntualmente. Exacto. Pero ella piensa que 15 días es demasiado tiempo. Ella quiere el pago dentro de los 3 días de la entrega. 2 restaurantes ya han cancelado nuestros servicios. Valentina cerró los ojos. Dolores estaba destruyendo lo que había costado años construir, y lo hacía con la convicción de alguien que sabía exactamente lo que era correcto. «Háblame de los granjeros», preguntó. «Es un desastre». Gustavo negó con la cabeza. La señora Carrera decidió que estábamos pagando demasiado por los productos ecológicos. Fue a varias granjas y les ofreció una rebaja del 30%. ¿Y qué le dijeron? Don Ricardo, de Quillota, dijo que a ese precio la producción no sería rentable. La familia Moreno se negó a seguir cooperando. La cooperativa de Osorno dijo que encontrarían otros compradores, pero estos son nuestros principales proveedores. Sin ellos, no tenemos producción. La señora Carrera dice que encontrará agricultores más baratos. Ya ha hecho arreglos con varias granjas que cultivan hortalizas convencionales sin certificación orgánica. Valentina estaba horrorizada. Dolores no solo estaba cambiando los precios, sino que estaba destruyendo todo el modelo de negocio de la empresa, basado en la calidad y la confianza. Y Emiliano, él ve lo que está pasando. Don Emiliano apoya a su madre. Dice que es hora de optimizar costes y mejorar la rentabilidad. Gustavo, ¿qué pasa con el personal? Marisela, de contabilidad, fue despedida anteayer. La señora Carrera dijo que el departamento de contabilidad era demasiado grande para una empresa tan pequeña. ¿Por qué despidieron a Marisela? Ella estaba haciendo un gran trabajo. Oficialmente, es una falta disciplinaria, pero en realidad había tenido una discusión con la señora Carrera por una disputa de proveedores. Valentina recordaba a Marisela como una chica joven y diligente que nunca se peleaba con sus compañeros y siempre hacía su trabajo a tiempo. ¿A quién más despidieron? Raúl Vázquez, de logística. La señora Carrera dijo que sus rutas eran ineficaces y él argumentó que conocía los detalles de la entrega mejor que ella. Ese fue otro golpe. Raúl llevaba en la empresa desde sus inicios, conocía a todos los conductores, todas las particularidades de las rutas y las exigencias de los clientes. El sobrino de la señora Carrera se encarga ahora de la logística, continuó Gustavo. Es de Valparaíso. Trabajaba como despachador en la estación de autobuses. ¿Y el papeleo? Un caos total. La señora Carrera ha introducido nuevos formularios basados en los registros escolares. Pasamos más tiempo rellenando papeles que trabajando. Valentina escuchó la historia de Gustavo y sintió crecer su desesperación. La empresa que ella y Emiliano habían construido desde cero se estaba convirtiendo en algo irreconocible. ¿Qué dicen los demás empleados? Todos están conmocionados. Carlos, de Finanzas, ha presentado su dimisión. Dijo que no podía trabajar en esas condiciones. Carlos era uno de nuestros empleados más experimentados y leales. Si se va, significa que la situación es realmente crítica. Gustavo, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿No tienes miedo de que Dolores se entere? Tengo miedo, admitió con sinceridad. Pero no puedo callarme. La empresa se está desmoronando y don Emiliano no lo ve, o no quiere verlo. Cuando Gustavo se marchó,
Valentina permaneció un buen rato sentada en el sofá, digiriendo lo que había oído. Se dio cuenta de que Dolores actuaba con la mejor de las intenciones. Quería ayudar a su hijo, pero sus técnicas de gestión, que tal vez habían funcionado en la escuela, estaban resultando destructivas para el negocio. Cuando Fernanda regresó por la tarde, Valentina le contó la visita de Gustavo. «¡Qué horror!», dijo su amiga. «Tu suegra ha destruido en 15 días lo que has construido durante 10 años. Me siento fatal. Toda esta gente, Marisela, Raúl, Carlos, han perdido su trabajo por mi culpa. No por ti, sino por tu marido y su madre. Tú no tuviste nada que ver. Pero si no me hubiera ido, tal vez podría haber hecho una diferencia. Valentina, tú misma dijiste que Emiliano tiene todo el apoyo de su madre. No podrías haber cambiado nada». Fernanda tenía razón. Emiliano había hecho su elección y ahora que se ocupe de las consecuencias. Al día siguiente, Valentina fue a ver al abogado de familia Enrique Morales para presentar los papeles del divorcio. El licenciado Morales llevaba años ocupándose de los asuntos de la familia Solórzano. Ayudó en la compra de la casa, en la redacción del testamento de los padres de Valentina. «Valentina», dijo, estudiando los papeles, «¿estás segura de tu decisión? El divorcio es un gran paso». «Lo estoy, don Enrique. Nuestro matrimonio está efectivamente acabado. ¿Y los bienes? Tenéis bienes en común. La casa está a nombre de Emiliano. Nunca tuve una participación oficial en la empresa, aunque fui cofundador. ¡Qué mal! Por ley, tienes derecho a la mitad de los bienes del matrimonio. Yo no quiero nada. Solo quiero mi libertad». El abogado negó con la cabeza. «Valentina, no tomes decisiones precipitadas. Piensa en tu futuro. Necesitarás dinero para empezar una nueva vida. Tengo ahorros y conseguiré un trabajo. Está bien, pero insisto en una división justa de la propiedad. Es tu derecho». Después de ver a un abogado, Valentina se sintió extrañamente aliviada. Había formalizado el fin de su matrimonio y ahora podía empezar una nueva vida. Fernanda, mientras tanto, ayudaba activamente a su amiga a encontrar trabajo. Averiguó vacantes en el sector bancario, envió el currículum de Valentina a sus conocidos, concertó reuniones con posibles empleadores. «Tengo un conocido en Agrotec», dijo el viernes por la noche. «Buscan un gestor de cuentas. Tu experiencia en agricultura sería una gran ventaja». «No lo sé», respondió Valentina insegura. «Después de todo lo que ha pasado, me da miedo volver al negocio agrícola». «¿Por qué? Eres una profesional en este campo». «Porque todo el mundo sabe lo que pasó con Agrovida. Podrían pensar mal de mí». «Valentina, no es culpa tuya que tu suegra arruinara la empresa. Cualquier empresario sensato se daría cuenta de eso». El sábado por la mañana, Gustavo volvió a casa de Valentina. Esta vez parecía aún más abatido. «Doña Valentina, la situación está empeorando», dijo sin preámbulos. «¿Y ahora qué?». «La señora Carrera me despidió ayer», jadeó Valentina. «¿Por qué?». «Oficialmente, por incumplir el plan de firmar nuevos contratos, pero en realidad se enteró de que te estaba viendo». «¿Cómo se enteró?». «Me lo dijo Juan, el chófer. Me vio salir de esta casa y se lo dijo a la señora Carrera». Valentina sintió una punzada de culpabilidad. Gustavo había perdido su trabajo por su culpa. «Gustavo, lo siento mucho, la culpa es mía». «No tuya», sacudió la cabeza el joven agrónomo. «Fue decisión mía decírtelo. No podía quedarme callado mientras veía cómo se hundía la empresa. ¿Qué pasa ahora con los agricultores? Casi todos han cancelado sus contratos. Los únicos que quedan son los que aceptaron precios bajos, pero sus productos son de mucha menor calidad. ¿Y los clientes se han dado cuenta? Claro que sí. La semana pasada, el restaurante Los Andes devolvió un lote de tomates. Estaban demasiado maduros y no eran apetecibles. Y ayer, la cadena Fresh Market se negó a seguir cooperando. Valentina imaginó la cara de Dolores cuando se enteró de la negativa de los clientes.
Su suegra probablemente encontraría culpables entre los empleados, pero no admitiría sus propios errores. ¿Cuáles son los planes de la SRA? Carrera. Quiere centrarse en la venta al por mayor a mercados. Dice que trabajar con restaurantes es demasiado complicado. Pero los mercados pagan mucho menos. Se lo dije. Dijo que prefería tener un beneficio pequeño y constante que uno grande e impredecible. Valentina se dio cuenta de que Dolores estaba aplicando a los negocios los principios que habían funcionado en la escuela. Allí, la estabilidad y la previsibilidad eran muy importantes, pero los negocios requieren la voluntad de asumir riesgos y una búsqueda constante de oportunidades de crecimiento. ¿Y Emiliano sigue apoyando a su madre? Sigue haciéndolo, aunque últimamente está más nervioso. Creo que empieza a darse cuenta de que algo va mal. Cuando Gustavo se fue, Valentina decidió no preguntar más por Agrovida. La historia había terminado para ella. Tenía que centrarse en su propio futuro. El lunes se reunió con un representante de Agrotech. La entrevista fue bien. Su experiencia impresionó al empresario. Sin embargo, le prometieron una decisión definitiva en una semana. Ese mismo día por la tarde llamó el abogado de Morales. Valentina, los papeles del divorcio se han presentado en el juzgado. Emiliano recibirá la notificación mañana o pasado mañana. Bien, ¿y ahora qué? El siguiente paso es esperar su respuesta. Si no se opone, el divorcio será finalizado en un mes. ¿Y si se opone? Entonces tomará más tiempo, pero tienes todos los motivos para divorciarte. La ruptura de las relaciones familiares. Valentina colgó el teléfono y sintió que una etapa importante de su vida llegaba a su fin. Ya no es la mujer de Emiliano Carrera, ya no es la subdirectora de Agrovida. Es simplemente Valentina Solórzano, una mujer que empieza una nueva vida. El miércoles por la tarde, mientras estaba sentada con Fernanda en la cocina tomando té, sonó el teléfono. El número era familiar, el teléfono de la oficina de Agrovida. ¿Quién llamaría?, se pregunta Fernanda. Valentina cogió el teléfono, pero dudó mucho en contestar. Finalmente, pulsó el botón. ¿Hola? Valentina, soy Carlos, oyó la voz familiar de un antiguo colega. ¿Puedo hablar contigo? Carlos, pero si has dimitido. Sí, pero todavía tengo trabajo que hacer. Valentina, ¿puedo ir a tu casa? Tengo una información importante. Media hora más tarde, Carlos Medina estaba sentado en el salón de Fernanda. El experimentado financiero parecía cansado y preocupado. Valentina, dijo, estaba dejando mi trabajo poco a poco, traspasando cosas, y por casualidad vi los documentos financieros de la empresa. ¿Y qué? La situación es catastrófica. En las 2 semanas que la señora Carrera lleva al frente, la empresa ha perdido el 70% de su facturación. ¿Tan rápido? La cancelación del contrato con Mega Market supone una pérdida del 40% de los ingresos. Las cancelaciones de restaurantes, otro 20%, más las penalizaciones por impagos a proveedores. ¿Y el crédito en el banco? Eso es exactamente lo que quería advertirte. La línea de crédito estaba garantizada contra el contrato Mega Market. Ahora el banco puede exigir el reembolso anticipado. Valentina sintió un escalofrío. Si el banco exige el reembolso, la empresa podría quebrar. Carlos, ¿Emiliano sabe de esto? Creo que no. La señora Carrera no le permite ver los registros financieros. Ella dice que va a manejar ella misma. Pero eso es absurdo. Emiliano es dueño de la empresa. Tengo la impresión de que ella quiere el control total, tal vez incluso apoderarse de la empresa. El pensamiento golpeó a Valentina. ¿Dolores estaba planeando no solo ayudar a su hijo, sino apoderarse de la empresa? Carlos, gracias por la advertencia. Pero ya no estoy involucrado con la empresa. Lo comprendo. Solo pensé que deberías saberlo. Después de que Carlos se fuera, Valentina pensó durante mucho tiempo en lo que le estaba pasando a Agrovida. La empresa que amaba como a su propio hijo estaba muriendo ante sus ojos.
Y lo peor era que Emiliano no lo veía. Habían pasado 3 semanas desde que Valentina presentó los papeles del divorcio. Poco a poco se iba acostumbrando a su nueva vida, aunque sus despertares matutinos en el sofá del piso de Fernanda seguían recordándole lo drásticamente que había cambiado su destino. Agrotech no le había dado una respuesta definitiva sobre su empleo, pero Valentina no desesperaba. Tenía una cita con otras 2 empresas. El jueves por la mañana, cuando Fernanda ya se había ido a trabajar y Valentina se preparaba para otra entrevista, sonó el teléfono. Era un número que hacía un mes que no veía, el móvil de Emiliano. Valentina se quedó mirando el teléfono largo rato, dudando si contestar. Finalmente, al 7º tono, descuelga. «Valentina, soy yo», oyó la voz familiar de su marido. Emiliano sonaba cansado y tenso. «¿Qué quieres?», preguntó ella con frialdad. «Necesito hablar contigo. Es muy importante. No tenemos nada más que hablar. Todos los papeles del divorcio han sido presentados a través de un abogado. Valentina, por favor, escúchame. Se trata de la empresa. La empresa ya no es mi negocio. Tú misma me lo dijiste». Oyó a Emiliano suspirar pesadamente al otro lado de la línea. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero ahora estamos en una situación crítica. La empresa está al borde de la quiebra». Valentina sintió una punzada en el pecho, pero intentó mantener un tono indiferente. «¿Qué quieres de mí?». «Que me ayudes. Tu experiencia, tus contactos con clientes y proveedores. No podemos hacerlo sin ti. Emiliano, hace un mes pensabas que tu madre lo haría mejor que yo. ¿Qué ha cambiado?». «Todo ha cambiado». La voz de Emiliano sonaba desesperada. «Mamá lo hizo lo mejor que pudo, pero su forma de llevar la escuela no era buena para el negocio. Hemos perdido a casi todos nuestros clientes. Ese es tu problema, no el mío. Valentina, me doy cuenta de que soy responsable de ti. Sé que no te protegí de los ataques de tu madre, pero esta empresa es nuestro negocio. Pasamos 10 años construyéndola juntos. Nuestro negocio terminó en el momento en que me despediste. Puedo arreglar ese error, devolverte tu trabajo, restablecer tus derechos». Mamá aceptó apartarse de la dirección. Valentina sonrió. «Qué generosa. ¿Así que ahora admitía sus errores?». Ella se da cuenta de que algunas decisiones fueron desafortunadas. ¿Algunas? Emiliano, tu madre destruyó una década de trabajo en un mes. Por eso necesito tu ayuda. Eres el único que puede reconstruir las relaciones con clientes y proveedores». Valentina se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Afuera hacía sol. La gente se apresuraba en sus quehaceres cotidianos, y su propia vida se había convertido en una serie de destrucciones e intentos de construir algo nuevo. «No, Emiliano, no voy a volver». «Pero, ¿por qué no? Podemos arreglar esto». «Porque la confianza no se puede reparar. Has demostrado que en un momento crítico elegirás a tu madre antes que a tu mujer, que mi trabajo y mis logros no significan nada para ti. Eso no es verdad. Sí que lo es. Y ahora que tu madre ha llevado a la empresa a la quiebra, piensas en mí. Valentina, fui un tonto, lo admito, pero dame la oportunidad de enmendarlo. Es demasiado tarde», dijo y colgó. Después de su conversación con Emiliano, Valentina no pudo calmarse durante mucho tiempo. Una parte de ella se alegraba de que las predicciones se hubieran cumplido, de que la gestión de Dolores hubiera conducido efectivamente al desastre, pero otra parte de ella sufría por la empresa, por la gente que había perdido su trabajo, por los agricultores que habían perdido a un socio fiable. Por la noche, cuando Fernanda regresó del trabajo, Valentina le habló de la llamada de Emiliano. «Hiciste bien en negarte. No puedes dejar que te utilicen como apoyo. Pero aún lo siento por la empresa. Todos esos años de trabajo. Valentina, no eres responsable de los errores de los demás». Emiliano tomó una decisión. Ahora déjalo lidiar con las consecuencias. Viernes por la mañana, Emiliano llamó de nuevo. Valentina no contestó. Luego otra vez a la hora del almuerzo y otra vez por la noche.
Todas las veces dejó de llamar. El sábado cesaron las llamadas y Valentina pensó que su marido se había dado cuenta de la inutilidad de sus intentos, pero se equivocaba. El domingo por la noche, alrededor de las 10, cuando Valentina y Fernanda estaban viendo una película en la televisión, una voz fuerte sonó bajo las ventanas. «Valentina, Valentina, sé que estás ahí. Sal, por favor». Las mujeres se miraron. Fernanda se acercó a la ventana y miró con cautela. «Es tu marido», dijo, de pie en la acera con un enorme ramo de rosas. «Valentina», gritaba Emiliano, «tengo que hablar contigo». Los vecinos empezaron a mirar por las ventanas. Algunos incluso salieron al balcón para buscar el origen del ruido. «Valentina, sal. Me quedaré aquí hasta que salgas». «No le hagas caso», aconsejó Fernanda. «Se quedará y se irá». Pero Emiliano no se fue. Pasó media hora, una hora, y él seguía de pie bajo la ventana, gritando de vez en cuando el nombre de su mujer. «Valentina, sé que es culpa mía. Dame la oportunidad de explicarte». Finalmente Valentina no pudo aguantar más. Los gritos de su marido llamaban demasiado la atención y los vecinos empezaban a estar resentidos con él. «Bajaré», le dijo a Fernanda. «Si no, levantará toda la casa. Ten cuidado y no cedas a la persuasión». Valentina salió de la entrada y vio a Emiliano a la luz de la farola. Llevaba en la mano un enorme ramo de rosas rojas y parecía no haber dormido en días. Tenía el traje arrugado, el pelo revuelto y la cara desesperada. «Valentina», dijo al verla, «gracias por venir». «Emiliano, ¿qué haces? Estás despertando a todo el barrio. Tengo que hablar contigo. No quieres hablar por teléfono». «Porque no tenemos nada de qué hablar». Le tendió un ramo de flores, pero ella no lo cogió. «Valentina, admito que cometí un terrible error. Te traicioné nuestra relación, arruiné todo lo que estábamos construyendo. Me alegro de que te des cuenta. Ahora vete a casa. No puedo dejarlo así. La empresa se está desmoronando. Mamá tiene las cosas hasta el punto de que el banco exige el reembolso anticipado. No tenemos dinero. Si no encontramos una salida en los próximos días, se declararán en quiebra». Valentina sintió una extraña satisfacción. Todas sus predicciones se habían hecho realidad. «¿Qué quieres que haga? Ayúdame a reconstruir la empresa. Tienes contactos, experiencia, conocimientos. Puedes recuperar a tus clientes». «Emiliano, no me estás escuchando. No voy a ayudarte». «¿Pero por qué? Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «Porque hace un mes elegiste a tu madre antes que a mí. Pensaste que ella sería mejor para dirigir la empresa». «Me equivoqué. Lo admito totalmente». Es demasiado tarde para confesiones. De repente, Emiliano cayó de rodillas sobre la acera, sosteniendo el ramo de rosas. «Valentina, te lo ruego. Perdóname. Sé que lo que he hecho es despreciable, pero dame la oportunidad de enmendarme». Varios transeúntes se detuvieron a contemplar la extraña escena. Valentina se sintió incómoda. «Emiliano, levántate. La gente está mirando». «No me importa. Me arrodillaría toda la noche si eso te ayudara a perdonarme». «No te perdonaré. Y no te ayudaré con la empresa. Levántate y vete a casa». «No. No me iré hasta que aceptes ayudarme. La empresa es nuestra vida, nuestro negocio». Lo era. Ahora es tu problema. Valentina se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. «Valentina», gritó Emiliano tras ella, «no te vayas. Necesito tu ayuda». Ella no miró atrás y subió al piso. Fernanda la esperaba en la puerta. «¿Cómo ha ido?» Estaba de rodillas en medio de la acera pidiendo ayuda. «¿Y qué le dijiste?» «La misma respuesta que di por teléfono. Dije que no». «Es cierto. ¿Y se fue?» Valentina se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Emiliano seguía de pie bajo la farola, solo que ahora el ramo estaba tirado en la acera a su lado. «No, está mirando nuestras ventanas. Quizá recapacite y se vaya». Pero Emiliano no se fue.
A las 11 de la noche, seguía de pie en el mismo sitio. A medianoche, también. Valentina miró varias veces por la ventana y vio su figura inmóvil bajo el farol. ¿Iba a pasar la noche en la calle?, se preguntó Fernanda. Eso parecía. ¿Llamamos a la policía? Esperaremos hasta mañana. Tal vez se marcharía después de todo. Pero por la mañana, cuando Valentina se despertó a las 7:30, Emiliano seguía allí. Estaba sentado en los escalones de una casa vecina, con un ramo de rosas a su lado caído y parcialmente helado. La noche era fría. Fernanda, que se preparaba para ir a trabajar, también miró por la ventana. Se ha vuelto completamente loco. Lleva 10 horas ahí sentado. Probablemente piensa que así me sentiré mejor. ¿No te da pena? Valentina se lo pensó. Por un lado, la visión de su marido, que había pasado toda la noche en la calle, le resultaba realmente simpática. Por otro lado, recordaba lo doloroso que había sido cuando Emiliano había elegido a su madre, lo humillante que había sido recoger la oficina bajo las miradas del personal. No, dijo con firmeza, no es patético, que sepa lo que se siente al ser rechazado. A las 8 de la mañana, Emiliano empezó a gritar de nuevo. «Valentina, no me voy, me quedaré aquí hasta que me perdones». Los vecinos se asomaron a las ventanas, algunos moviendo la cabeza con indignación. Una anciana de la casa de al lado salió y le dijo algo enfadada a Emiliano, pero él no le hizo caso. A las 9 de la mañana, cuando los gritos se hicieron insoportables, Fernanda llamó a la policía. «Hola», dijo en el auricular. «Hay un hombre amateurs bajo nuestras ventanas. Está gritando, molestando a los inquilinos. ¿Pueden venir?» 20 minutos después, un coche de policía llegó a la casa. 2 policías bajaron del coche y se acercaron a Emiliano. Valentina observó desde la ventana cómo los policías hablaban con su marido. Al principio la conversación fue tranquila. Luego uno de los patrulleros empezó a gesticular, señalando el coche. Emiliano negaba con la cabeza. Finalmente los policías lo cogieron por los brazos y lo llevaron al coche. Emiliano no se resistió, pero siguió mirando hacia atrás, hacia las ventanas del piso de Fernanda. «Valentina», gritó en el último momento, «no me rendiré. Encontraré la manera de arreglar las cosas». El coche patrulla se alejó y el ramo de rosas quedó tendido en la acera, caído, pisoteado, indeseado. «Por fin», suspiró Fernanda. «Pensé que allí echaría raíces». Valentina miraba la calle vacía en silencio. Emiliano había desaparecido de su vida tan repentinamente como había aparecido hacía un mes, pidiendo ayuda. Pero ella sabía que este no era el final. Él no se rendiría tan fácilmente. La empresa era obra suya y lucharía por ella hasta el último hombre, solo que ahora tendría que hacerlo sin ella. Por la tarde, Valentina fue a una entrevista en Fresh Product, una pequeña empresa que suministraba fruta a las confiterías. El trabajo no era tan grande como en Agrovida, pero era tranquilo y estable. La entrevista fue bien. El director de la empresa resultó ser un hombre agradable que enseguida apreció la experiencia de Valentina en el sector agrícola. «Somos una empresa pequeña», explicó, «pero tenemos un equipo amable y clientes estables. El trabajo no es tan agotador como en las grandes empresas, pero es menos estresante». «Eso es exactamente lo que necesito», respondió Valentina. Por la noche, al volver a casa, se sintió más tranquila. Un nuevo trabajo, una nueva vida, nuevas perspectivas. El pasado había quedado atrás y que se quedara allí. Pero al acercarse a casa de Fernanda, se dio cuenta de que el ramo de rosas había desaparecido de la acera. Alguien lo había quitado, tal vez el conserje, o quizás el propio Emiliano había vuelto a por él. Valentina levantó los ojos hacia las ventanas del piso. En algún lugar, en una casa cálida y acogedora, su amiga la esperaba con cena y compañía. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en la gran casa que una vez había sido su hogar, Emiliano intentaba averiguar cómo salvar una empresa que se estaba desmoronando.
ya no era su problema.